Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nos acompaña por segunda vez el padre Juan Carlos Jiménez, sacerdote de la Arquidiócesis de Quito, con quien vamos a tratar un tema muy bonito, muy lindo, que siempre se lo canta en la misa. Ya, dice, el tema es, al atardecer de la vida me examinarán del amor, tema que explica los numerales 1020 al 1022 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es importante agradecer a Monseñor Giovanni Paz, es nuestro obispo de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Juan Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a Un Pueblo que Camina. Gracias, querido Juanito. Siempre es una alegría inmensa compartir con ustedes, queridos hermanos, que se forman constantemente y buscan realizar su misión más acertadamente desde esta reflexión cristiano-católica, una reflexión desde la fe. Perfecto, muchas gracias. Es un gusto tenerlo como invitado. Cuéntenos un poquito sobre su diario trabajo en el lugar donde lo tienen en este momento de párroco, creo, ¿no? Sí. Bueno, como ya han pasado ya un buen par de meses cuando hubo el programa anterior, y gracias Juanito que me invitó, pues estaba de párroco en Solanda, al sur de la ciudad de Quito, Ya. y actualmente estoy en la parroquia San Pedro de Cumbayá. Esto queda fuera de la ciudad de Quito, ¿sí? Camino al aeropuerto, dirección al Quinte. Pues bueno, es una de las primeras poblaciones saliendo desde Quito en esta dirección. Perfecto, pero sigue perteneciendo a la Arquidiócesis de Quito, ¿verdad? Sí, claro. Soy sacerdote de la Arquidiócesis de Quito y Párroco. hago parte también de la pastoral urbana, de la cual usted también es parte, y otros sacerdotes, sí, que hacemos esta misión dentro de la iglesia y cada cual en su jurisdicción. Ajá. Perfecto, perfecto. Un gusto encontrarnos aquí, aunque sea por los medios virtuales. Bien, la iglesia hoy recuerda a San Juan de Matera, quien dedicó su vida a prepararse para el encuentro eterno con Dios. Hombre de penitencia, oración y conversión. Fue un monje italiano y predicador itinerante, célebre por su profunda austeridad. Es el fundador de la Orden de Pulsano, también conocida como Congregación Benedictina de Pulsano, una reforma monástica centrada en la pobreza, la estricta observancia de la regla de San Benito y el trabajo. La cita bíblica que se ha escogido para el programa de hoy está tomada de Hebreos capítulo 9, verso 27, que dice así:
Y así como el destino de los hombres es morir una vez y después ser juzgados. El tema que hoy nos convoca es: al atardecer de la vida me examinarán del amor. Padre, por favor, ¿nos puede ayudar con una introducción a este tema? Todos caminamos precisamente a ese encuentro con Dios. Y esta expresión que hemos sentido ahora nos envuelve precisamente en ese misterio de encuentro, porque todos llegaremos a un final. ¿Qué te acompañará? Pues después sentiremos una expresión preciosa de San Juan de la Cruz, y él dice: al atardecer de la vida nos juzgarán sobre el amor. Y precisamente la esencia misma de ese Dios que se reveló, se encarnó, es el amor en toda su plenitud, que lo hemos visto en la persona de nuestro Señor en sus actos, con la mujer pecadora, que no le juzga, sino a la vez le reincorpora y le ayuda a comprender también su pecado. Pero le vemos también a ese padre que acoge al hijo pródigo, es decir, le abre sus brazos y le hace entrar en comunión en él, aunque no lo entiende, porque dice: papá, déjame explicarte. Y lo impresionante es que Dios, en la persona de este padre, pues no espera la explicación, le dice: no, no, no te preocupes, lo importante es que estás aquí y hagamos fiesta. Esto y otros versos que nos pueden iluminar nos hacen comprender el accionar de Dios, la forma como Él se acerca, cómo comparte y cómo te acompaña. Naturalmente, si Cristo te presenta todo esto, pues te hace la invitación a que encarnes también en ti esa fuerza de entrega, de donación. ¿Por qué? Porque el amor es eso. El amor es donación. El amor es como el pan partido que se da a los demás. Sí, a lo largo del programa, pues vamos a ver paso a paso lo que implica presentarnos ante Dios, lo que implica mostrar nuestra vida delante del Señor y saber también ese destino final, porque en eso nos vamos a enfocar durante todo este tiempo. Perfecto, Padre. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente el padre Juan Carlos Jiménez, párroco de San Pedro de Cumbayá, en la Arquidiócesis de Quito. El tema que vamos a analizar, o que lo va a explicar y comentar, es: al atardecer de la vida me examinarán del amor. Tema que explica los numerales 1020 hasta el 1022 del Catecismo de la Iglesia Católica. El primer numeral del tema, creo en la vida eterna, el 1020, viene con ese título en el Catecismo, dice: el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad: alma de Cristo, alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso
que te creó. En el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti. En el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y, como criatura suya, te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Qué hermosas palabras. Padre, por favor, coméntelas, Estupendo. explíquenas. Muy bien. A ver, lo importante para poder asimilar este numeral es que tengamos en cuenta que estamos en un ambiente cristiano, ¿sí? Digo esto porque puede eh, también participar personas que no sean tan creyentes o sean ateas y pueden estar en contradicción con lo que nosotros creemos como cristianos católicos. Entonces, hoy mi explicación va desde un ambiente cristiano católico, digamos, que nos ayuda a fundamentar lo que vamos a vivir, porque es una realidad, vamos a vivir. Ahora, ¿cómo vamos tal vez a adentrarnos? Y es entendiendo el misterio de Cristo. Nada se entiende fuera de Él. Nuestra muerte debe entenderse desde Él. ¿Sí? Pero, ¿qué ha sucedido? El Padre, ustedes conocen que Él crea el universo. Cuanto existe es hecho por Él. La creación misma, la palabra menciona que el Padre fue haciendo día por día. Pero esa creación se ve afectada desde el inicio con la presencia del mal. Ahora, este Padre acompaña precisamente el camino de esa humanidad. Se centra en un pueblo concreto que tiene características especiales. Y hemos sentido en semanas anteriores en las lecturas cómo ese Padre acompaña el proceso de este pueblo. Ahora es interesante porque llega un momento de la historia donde dice, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envía a su único hijo y lo hace nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Este hijo, pues, nace con características especiales. Primero, se encarna, toma parte de la misma humanidad. Aquí un primer concepto que nos ayuda a entender es que Dios santifica el cuerpo. ¿Por qué? Porque Él mismo lo asume y Él viene hacia nosotros. Él está con nosotros. Él vive igual que nosotros. Se hace parte de la cotidianidad. Ahora, este Cristo que ha venido a mostrarnos esa presencia viva de Dios Padre, a develarnos el rostro del Padre, pues precisamente ese camino que nos hace entender Jesús es un camino marcado en una entrega. Primera forma de mirar la entrega es que el Padre envía a su Hijo, hay una entrega. El Hijo asume precisamente la condición humana, es otra entrega, ¿sí? Ahora, hemos de ver cómo a lo largo del proceso de la vida de nuestro Señor hay momentos cruciales, ¿sí? Que definen para nosotros nuestro destino. ¿Cómo cuáles? Vemos que en el caminar de Jesús llega a la cumbre a través de su pasión, su muerte y su resurrección. Ahora, Cristo ha querido hacernos partícipes ahora de una realidad divina, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Hemos vivido hace semanas anteriores la ascensión de nuestro Señor. Y cómo Jesús, antes de ascender, les pide a los apóstoles, vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva,
A quien crea y se bautice, se salvará, y a quien se resista también se condenará. Pero nosotros centrémonos en la primera parte. Si tú has conocido de Jesús, no solamente puedes conocerle, sino ser parte de él. ¿Y cuál es el camino? El bautismo. Entonces, por el bautismo, tú te unes a Cristo, te haces uno con él. Y esto es impresionante, queridos hermanos que me escuchan, porque el bautismo te hace vivir los mismos sentimientos de Cristo, te hace vivir esa realidad divina de Cristo. Ahí comprenderás cuando le dices a Dios Padre, no es una expresión fuera, sino que estás en Jesucristo y desde Jesucristo le clamas como Padre, porque eres de Él. En Jesucristo eres de Él. Ahora, ahí tú podrás entender esa participación en la vida de Cristo y cómo puedes tú ahora entender que la muerte, del cual es el tema, la muerte ya no tiene un poder sobre ti, porque si Cristo murió y a la vez resucitó, nuestra muerte no es sino ese encuentro definitivo con ese Dios que te ama. Es una puerta plena donde tú te encuentras con ese Dios que te creó, te redimió y que ahora te hace partícipe de una eternidad. Ahora, ahí comprenderás todo lo que has sentido en este numeral. ¿Por qué? Porque la realidad celeste, es decir, lo que hay en el cielo, el día de tu muerte se manifiesta, porque no eres alguien separado, sino alguien en Cristo que entra a esa comunión plena con Él. ¿Sí? Ahora, qué interesante, que esto lo vamos a hablar en el siguiente numeral, pero qué interesante lo que Dios te ha regalado. Te ha regalado una vida nueva y definitiva con Él por el bautismo. Conoces de Jesucristo. Quien crea, se bautice, se salvará. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues bueno, te puedes imaginar esa vida hermosa, plena, única en la persona del mismo Hijo de Dios. Ahora, para todos, qué importante es ahora en nuestra vida temporal, porque es una vida temporal, nadie va a vivir a no ser que seas de Loja o de Vilcabamba, vas a vivir un poquito más de años, o en sus comunidades, en sus parroquias, habrá personas que tienen más de 100 años, pero nadie va a vivir 200 años. La verdad es que nosotros tenemos un tiempo, y ese tiempo también, mira, es el segundo paso de reflexión, es un tiempo precioso. Dios te ha regalado la vida. Por eso, para nosotros cristianos católicos, el cuidado de la vida es fundamental, desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Es un don de Dios también el que tú te hayas unido a Él. Y qué bueno que en este periodo de tiempo, entiendas el sentido de tu vida. ¿Para qué fuiste creado? ¿Cuál es tu destino final? ¿Estamos por estar? Para algunos es un tiempo bastante fuerte, caótico, porque se entremezclan problemas personales, familiares, a veces realidades laborales, y todo eso hace como si el vehículo fuera cuesta arriba y te sientes agotado, incluso piensas de todo, pero mira, si yo comprendo que mi vida primero es un don de Dios, y es una vida con sentido. Si tú logras descubrir el sentido de tu vida, que qué bien, por un lado, porque te permite avanzar en medio de todas las tormentas que puedas tener. ¿Por qué? Porque hay un fin, hay un lugar donde ir, ¿sí? Y en esto se nos abre a nosotros esa gran posibilidad. Dios no solamente te deja, sino que te acompaña. Es lo que les decía al inicio, Dios nunca se aleja de nosotros. Recuerden en esas hermosas palabras de Jesús,
Él prefiere dejar las 99 ovejas para ir a buscar a la que se le perdió. En otras palabras, Dios está pendiente de tu camino. Dios no te ha dejado ni te dejará. Dios sigue acompañándote en ese proceso también de vida, también de búsqueda, sí, en este tiempo temporal. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es René F. Soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, ¿no? Yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente en este canal el padre Juan Carlos Jiménez, párroco de San Pedro de Cumbayá en la Arquidiócesis de Quito, con quien estamos tratando el tema Al atardecer de la vida me examinarán del amor, tema que explica los numerales 1020 hasta el 1022 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es muy importante agradecer a nuestro obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se pueden dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos con este video 290 para que ustedes estudien y aprendan el catecismo. Bien, el siguiente numeral corresponde al título El juicio particular, el 1021, y dice así: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio, principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma, que puede ser diferente para unos y para otros. Padre, por favor, explíquenos y coméntenos. Estupendo. Bueno, en el numeral anterior, digo, para tomar conexión con esto, miren, quedémonos con el concepto de que nosotros, por el bautismo, participamos de esa unión con Cristo y vivimos esa invitación plena a entrar con Él en su gracia, en su plenitud, ¿ya? Pero este numeral nos abre a esa realidad que yo les decía de la temporalidad. Nadie iba a vivir más de 200 años. Y es este espacio que Dios nos ofrece precisamente para entender la voluntad de Él, para darle un sentido que yo les decía que es muy importante, ¿sí? O encontrarle ese sentido. La verdad es que también cuando llegamos al final, pues ahí viene este numeral, mira, hay un juicio particular y este juicio particular es entre tú y Jesucristo. Así sucede. Y es que, según nuestra fe cristiano-católica, cuando uno parte de este mundo, pues tiene que presentarse a este juicio particular. Dios, por su parte, te dará esa claridad en tu vida
porque dice que Dios nos dará esa oportunidad de reconocer, de recordar todo lo que hemos vivido durante este tiempo. Es decir, la presencia de Jesucristo allí se presenta como un juez, pero un juez con una justicia de amor, porque aquí no es el que es malo y te juzga por algo, sino que son tus actos los que te permiten entrar en esa plenitud con Dios, que hemos de entender en tres estados, ¿sí? Si tu vida ha sido un abrazar precisamente esa vida de Cristo y has entendido el misterio del bien, pues Dios te otorga el cielo, ¿sí? Pero a la vez, si tú has sido una buena persona, has conocido de Cristo, pero tal vez tus actos no fueron los mejores y has partido así, ten presente que existe para nosotros cristianos católicos un espacio que se le conoce como el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Un lugar precisamente de purificación que te permite prepararte para ese encuentro pleno con Dios, ¿sí? Con ese encuentro total con el amor. Ahora, existe también un tercer estado, que es el estado de la separación total. Ya nosotros les llamamos infierno. ¿Y quién se va a este lugar? Primero, todos los que no han querido estar con Dios. O sea, conscientemente yo no quiero estar con Él. He vivido en pecado mortal, ya, y he decidido por libre voluntad esto. Ahora nosotros tenemos que entender que Dios va a respetar nuestra libertad siempre, por una sencilla razón, porque Dios fue el que nos creó y Él creó la libertad y Él no puede ir en contra de lo que Él mismo hizo, ¿sí? Por eso, algo que debemos entender es que el límite de Dios, porque sabían que Dios tiene un límite, es la libertad del hombre, porque Dios no te va a obligar si tú no te abres y te dejas acompañar por Él. ¿Sí? Dios no puede porque tú le has dicho que no. Ahora, en esto es bueno entender, sí, este tipo de realidad final, es bueno entenderlo, pero más bien, yo diría, no llegues, no llegues solamente con esto, ¿no? De que te va a pasar tal cosa, porque Dios también hermosamente, mira, hoy no hemos leído este pasaje, pero viene muy adapto. Dice al final, sí, Dios te juzgará sobre el amor, pero te deja la tabla de lo que puedes hacer. O sea, yo te hablaba de una apertura, de una donación. Pues mira, las obras de misericordia son concretas. En el juicio final, cuando se menciona en uno de los evangelios, pues él te dice muy sencillamente, cuando tuve hambre, tú me diste de comer. Cuando estuve sediento, me diste de beber. Cuando estuve desnudo, me vestisteis. Cuando estuve forastero, me has acogido, y así sucesivamente. En otras palabras, mira, ¿por qué esperar a un final, sí? Y llegar con cualquier situación, si yo puedo abrirme al amor de Dios, puedo reconocer quién soy. Soy hijo de Dios y también soy alguien que puedo dar, que puedo entregar, ¿sí? Y en este sentido, pues hay todos estos caminos que tú puedes poner en práctica para que vivas con toda certeza esa comunión total al final de tus días. Ustedes han sentido en este tiempo la canonización de muchas personas. ¿Qué son la canonización? El reconocimiento público de la Iglesia por la vida que has llevado durante tu existir. Y mira, cuando hablamos de santidad, a veces nos quedamos solamente con la imagen de las personas, bueno, de los santos que están en la iglesia y en el altar. Pero los santos, miren, son personas comunes y corrientes, o fueron personas comunes y corrientes como usted y como yo. ¿Que se equivocaron? Sí se equivocaron. ¿Que cometieron alguna situación fuerte? Sí. Y en esto, lo interesante es cómo ellos un día se decidieron precisamente para un encuentro final y decidieron abrirse precisamente a ese amor de Dios
y a practicar ese amor de Dios. Y lo hicieron en su vida cotidiana, sin cosas raras ni nada por el estilo. Hay un santo que decía, mire, la mejor forma de prepararse para el encuentro es que tú vivas tu cotidianidad, vive tu vida ordinaria, pero de forma extraordinaria. ¿Y dónde le pones el extra? En el amor que pones a las cosas que haces. Si tú cocinas, tienes tu trabajo, pues bueno, puedes hacer unas deliciosas salchipapas, pero no las típicas salchipapas, sino porque tú te esfuerzas en hacerlo mejor y pones ese ingrediente secreto de Dios que es el amor, es decir, lo mejor, deseando el bien a la persona que se acerca. ¿Sí? Un mecánico pues no trabaja solamente para que te pague, sino porque deseas el bien a esa persona que es el dueño del vehículo y lo necesita, puede ser un instrumento de trabajo, lo necesita pronto. Pues bueno, yo que soy cristiano y amo a Dios y busco el bien, pues decido hacer un trabajo de excelencia y lo presento tal vez en el menor tiempo posible. Si soy un maestro, muchos de ustedes que me escuchan son maestros y qué bueno, mira cuántos jóvenes y niños entran en contacto contigo. Pues mira, si tú eres cristiano y eres católico, eres parte de un movimiento eclesial, pues mira el bien que puedes hacer con una clase bien preparada y cómo tú impactas con tu lenguaje, con tu forma de ser en la mente, en el corazón de esos niños y jóvenes. ¿Cuánto bien podemos hacer? ¿Sí? Y ahí viene esa invitación en este juicio que tendremos al final. ¿Sí? Yo creo que a veces uno se queda paralizado de miedo de qué nos va a pasar al final. Pues mira, Dios te ama tanto y sí, va a buscar el bien, va a buscar tu bien. Lo cierto es que al final tus mismos actos te delatarán. Por eso si necesitas crear actos buenos, pues estamos a tiempo. O sea, creo que aquí todos los que me escuchan, pues estamos vivos, no me están escuchando los que han muerto. Y es decir, hay una oportunidad. Aún estamos acá, aún podemos hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad, andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que a la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, continuamos con ustedes con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente el padre Juan Carlos Jiménez, párroco de San Pedro de Cumbayá en la Arquidiócesis de Quito, con quien estamos analizando el tema, un tema que se canta en las misas: al atardecer de la vida me examinarán del amor. Tema que explica los numerales 1020 al 1022 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es importante agradecer a nuestro obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El siguiente numeral es el 1022 y dice: cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Aquí lo dice San Juan de la Cruz: a la tarde te examinarán en el amor. Padre, por favor, algo ya nos decía, pero por favor puede aclararnos un poco más estos tres estados que nos esperan a todos. Gracias, Juanito. Saben que me gustaría, aprovechando que me escuchan tantos en este espacio, reflexionar en algo que es propio de nuestra vida, porque cada uno tiene en su vida cotidiana situaciones bastante fuertes, y me refiero a algunos tienen aciertos, pero otros tienen batallas. Y aquí a donde quiero es que también hemos sentido eh,
de personas que nuestras familiares que por una situación fuerte han colapsado y han terminado quitándose la vida. Entonces, bueno, hemos hablado de 3 estados. Y tal vez en lo ideal es que tú has vivido, hablábamos de la santidad, te has abierto al amor, has practicado precisamente las obras de misericordia y Dios te regala el cielo. Y resulta que tú has vivido también con esta intención, pero posiblemente no has podido llevarlo a su plenitud, ¿ya? Y vives, tal vez, o puedes vivir este estado de purificación o purgatorio. Pero hablábamos también de este tercer nivel en torno a la separación total de Dios o el infierno que nosotros le conocemos. Es bueno explicar que no es un estado físico, ¿ya? Sino es un estado espiritual, pero es un estado de separación total de Dios. Si Dios es amor, entonces es pensar en una separación total de ese amor, la ausencia del amor, ¿sí? En esto, qué importante es entender allí de aquellos que han terminado así. Y lo hago con con todo también con la claridad que amerita este tema, porque aquí no podemos sino entender la misericordia de Dios, ¿sí? No podemos sino comprender que en algunos momentos estamos ofuscados, pero creemos en Dios. Y hay momentos emocionales que nos llevan a tomar decisiones. Pero nadie puede decir al final que murió una condenación o tuvo una condenación porque no podemos juzgar ni entrar en la mente ni en el corazón de Dios. Ustedes han sentido como el buen ladrón está en la cruz y él en el suplicio recibe de parte de Jesús esta invitación plena al cielo. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice, hoy mismo estarás en el paraíso. Y esto es interesante porque al final de su vida, él se abre el misterio del amor. Y en este sentido, qué bueno también es entender para orar, porque esto es la intención de que oremos por nuestros seres queridos que ya han partido. Y si tenemos alguna situación particular, siempre vayamos a la misericordia de Dios. Es cierto. Bueno, aquí es esto muy amplio de explicar y necesitaríamos otro espacio en el programa para ampliarlo, pero bien vale el hecho de saber acompañar eh, y confiar desde la misericordia de Dios, ¿sí? Esto es importantísimo en este sentido. Pero también yo me refiero a aquellos que voluntariamente no quieren esa gracia de Dios y han muerto ahí sí, con toda la certeza de saber que no desean la gracia, no quieren vivir esa plenitud en Dios, y lo han dicho, lo han expresado, y durante su vida ha sido esto, ¿no? Esa carta abierta de no Dios. En esto, pues también nosotros no podemos entrar como el juzgado a decir si están condenados, entenderemos que Dios buscará para ellos también ese lugar. Para nosotros, sí, conscientemente, es bueno saber que necesitamos prepararnos y no podemos jugar, como dice a los dados, a ver qué me pasa después, porque aquí ya no tienes esa capacidad de hoy, de elegir. Ahí estás frente a un tribunal y estás con toda esa conciencia plena, abierta, y son tus actos los que te delatan delante de Dios. Y por eso te purificas y por eso entras al cielo y por eso también te separas definitivamente, porque tú tienes eso, ¿sí? Y bueno, todos estamos ahora invitados en esta última parte del programa a sentirnos amados por Él. Si tuviéramos que recordar todo lo que hemos escuchado en esta tarde, mira, qué estupendo para todos, más allá de este juicio que nos va a llegar, es que estás aquí y que esta sea la reflexión final, estás aquí y tienes aún la posibilidad
de hacer cosas ordinarias, pero de forma extraordinaria. Y si eres papá y eres mamá, no dudes en amar a tus hijos, en acompañarlos, en ser para ellos ese motivo de vida. Si trabajas, no dudes en hacer el mejor trabajo. Si tú eres parte de un movimiento eclesial, pues que se te note que eres de Cristo. ¿Por qué? Por tus actos, por tu vida, por tu colaboración, porque tú no eres parte de los chismes que van y vienen, porque tú creas un nuevo ambiente, porque tú te has decidido precisamente a ser sal y luz. Te has decidido a ser también esa presencia viva de Dios. Pues que Dios en su infinito amor a todos nos regale la alegría de sentirnos como bautizados, hijos de Dios e invitados a entrar en esa comunión plena y total con Él. ¿Sí? Excelente, Padre, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final, amigos y amigas, de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Es importante también agradecer a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga. A toda la audiencia que nos sigue cada sábado también hay que agradecer que nos siguen por las redes sociales, tanto por el canal de Radio Latacunga en Facebook, como por el canal de el Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Para todos ellos, vaya un saludo muy especial. De la misma manera, pues, un saludo especial para la parroquia San Pedro de Cumbayá. Esto es en la vía al terminal, al nuevo terminal, ¿no? Muy bien. Del aeropuerto. Es al aeropuerto. Del aeropuerto, correcto, sí. Ya. Para ellos también un saludo especial. Un saludo especial a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas que hacen posible los diferentes ministerios en la iglesia. Padre, pues con usted muy agradecidos por su predisposición. Juanito, que Dios le bendiga y gracias por seguir siendo esa voz que nos anima a todos. Gracias por ese apostolado tan único y especial. Tengo mucha gratitud. Un abrazo a todos. Yo le agradezco muchísimo, Padre, por su predisposición. No sé si es posible un mensaje final para toda nuestra audiencia en lo referente que hemos visto en esta tarde. Con mucho gusto. No esperes a que llegue el final y que el juicio sea lo que te motive solamente, sino más bien a mirar el tiempo como una oportunidad de Dios. Aprovecha lo que ya tienes. Deja de preocuparte de las cosas que a veces algunas ya no tienen tanta fuerza, sino hay cosas que necesitamos dejar atrás. Céntrate en el presente y en el futuro. Recuerda que el pasado nos deja mucha experiencia, no para quedarnos a sufrir y a lamentarnos por lo que no se hizo o lo que se hizo mal, más bien para aprender de ello, para saber que Dios nos da esta oportunidad nueva y que a la vez también Dios con los brazos abiertos nos espera al final de nuestros días. ¿Sí? De corazón les envío desde acá un abrazo inmenso y les imparto también la bendición. Que Dios en su infinito amor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, muchísimas gracias. Dios le pague. Gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta tanto, pues, a pensar bien lo que dijo el Padre. Vamos arreglando todas nuestras situaciones para ese encuentro maravilloso. Gracias a todos. Muchas gracias, Padre. Bendición. Chao, Juanito. Gracias. Un abrazo. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, pero apresurémonos. Gracias por venir.